asiento. Amén. Seguimos estudiando el Evangelio de Mateo. Amén. Y el día de hoy, mis queridos hermanos, nos toca estudiar Mateo capítulo 15 en el versículo 21 en adelante. Amén. Mateo 15, versículo 21, ¿cierto? Ahí para que lo vaya buscando. Ahí vamos a tener, ¿cierto?, la enseñanza del día de hoy. ¿Qué es capaz de hacer una madre por sus hijos, mis queridos hermanos? ¿Qué es capaz de hacer una madre por sus hijos? Bueno, yo no soy papá, pero si fuera padre, ya, yo, mi hermano querido, yo soy capaz de sacarme hasta el pan de la boca si tuviera un hijo para poder dárselo, ¿ya? Y no me importaría quizás hacer cuánto esfuerzo, sacrificio, con tal de poder ver bien a mis hijos, ¿ya? Y yo creo de que es el sentir de todo padre que ama a sus hijos, que ama a su familia y que desea el bien, ¿cierto?, para sus hijos. De repente el amor de papá, ¿cierto? El amor de papá de repente no es muy entendido. O quizás para los niños, ¿cierto?, es más valorado el amor de la mamá, ¿ya? Porque la mamá casi siempre la ve más escasa, casi siempre por lo general, ¿cierto? Hablando generalidades, está más pendiente de las tareas y todo eso. Pero el amor de papá es un amor muy especial también. Porque los papás, cuando son buenos padres, obviamente, ¿cierto? Todos los días, hermano, lo que nos motiva a levantarse en la mañana, mi hermano, a salir a trabajar, a aguantar los retos del jefe, a aguantar, ¿cierto?, las malas caras con los compañeros, a aguantar, ¿cierto?, la situación en el trabajo y estar ahí en un trabajo y dele todos los días para poder llegar a fin de mes y que llegue el pago, ¿cierto? El papá dice, yo he cumplido. Y muchas veces el amor del padre no es muy entendido, ya por esto, porque el papá se ve quizá un poco más ausente, no tan presente. Y los hombres, ¿cierto? Obviamente, ¿a quién de su esposa no le ha dicho quizá a ustedes que le falta más romanticismo, le falta más demostrar el amor? Los hombres somos más poco demostrativos, esa es la verdad. Quizás demostramos el amor de otra forma. No sé si usted sabía, hay varios lenguajes del amor, ¿ya? Y uno de los lenguajes del amor es proveer. Y quizás los hombres nos inclinamos más hacia esa parte. Mostramos nuestro amor hacia la familia proveyendo. Pero una madre, mi hermano, una madre es la que siempre está con su hijo, ¿ya? La que lo aconseja, la que lo instruye, la que cuando el chiquillo se porta mal en el colegio tiene que ir a poner la cara, ¿cierto? La que lo lleva al hospital, la que muchas veces, ¿cierto?, cuando son pequeños, el niño se enferma, ella pasa la noche en vela, ¿cierto?, para cuidar a su hijo, viendo que todo esté bien, le lleva el agüita caliente, el tecito, le lleva, ¿cierto?, los machitunes, ¿cierto?, la hierbita, el paño húmedo, las papitas cocidas, ¿cierto?, en la cabeza, y todas esas cosas, ¿cierto?, con tal que su hijo se mejore y esté bien. Bueno, así por lo menos fue mi madre conmigo. Mi querido hermano, Dios, si les contara tanta historia en mi familia, yo era malo para leer, antes de conocer a Cristo, ¿ya? Malo para estudiar, hermano. Era un cero a la izquierda. Y mi mamá me decía, Jorge, léete los libros. No, papá, es que me da flojera, es que prefería andar jugando y todo. Mi mamá, hermano, se sentaba al lado de mi cama, abría los libros, los papeluchos, ¿cierto? Hasta me lo ilustraba, hermano querido, ¿cierto? El papelucho historiador, papelucho y mi hermana G, papelucho y el marciano, me contaba la historia y todo, y con tal que yo pudiera estudiar y sacar mi cuarto medio. Bueno, finalmente lo saqué, ¿cierto? Conocí al Señor. Ahora me encanta estudiar la Biblia, estudiar teología, pero en mis tiempos de estudiante no me destacaba por ser muy ilustrado, ¿ya? Pero ahí estaba mi mamá, porque había una preocupación. La preocupación era que yo pudiera terminar mi enseñanza media, porque hoy en día, mi hermano, el que no tiene enseñanza media le es muy difícil encontrar un trabajo, salir adelante en la vida, se hace 2 pasos, ¿cierto?, más atrás y le cuesta mucho más poder avanzar. Así que una cosa buena también, ¿cierto?, si usted lo puede hacer a manera de preámbulo o comentario, si le faltan su estudio, poder sacar su estudio, ¿cierto?, su enseñanza media. Amén. Pero las mamás siempre están preocupadas. Y en esta historia que vamos a leer el día de hoy, la vamos a explicar, vamos a ver el amor y la preocupación de una madre, ¿ya? Dice así la palabra, Mateo capítulo 15, versículo 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Tiro y Sidón, mi hermano, no eran ciudades judías, ya eran ciudades gentiles. Se fue allí Jesús. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio.
Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada en aquella hora. Amén. En una oportunidad, mi hermano, había un niño, ¿cierto?, que estaba un poquito ya más crecido, ¿cierto? Un niño así como el Anderson, ¿cierto? O un niño como el Javier, que están más crecidos, ¿cierto? Están más creciditos, como la Flor, ¿cierto? Bien creciditos. Y de repente este niño jugando, ¿cierto?, se quebra un pie. Y como no estaba el hospital ni tan lejos ni tan cerca, su mamá toma a este niño, ¿cierto?, y lo va cargando por cuadra y cuadra y cuadra hasta poder llegar a ese hospital para que puedan tratar el pie de su niño, entablillarlo y todo, y para poder sanarlo, ¿ya? Entonces los vecinos, cuando veían a la mamá que cargaba a sus hijos, sin entender ellos por qué la mujer cargaba, ¿cierto?, a su hijo, decían: oye, ¿no estará muy grande el niño para que lo lleve en brazos, ¿cierto? Está grande la guagua para andarla trayendo en brazos. No sé si a ustedes de repente le ha pasado ver niños grandes que andan en cochecitos, ¿cierto? O niños grandes que tienen su tete. Bueno, esa era la impresión que tenían las mamás. Está harto grande la guagua para andarla trayendo en brazos. Pero el amor de esta madre la llevó a cargar a su hijo, ¿cierto? Y poder correr una milla más. Poder, ¿cierto?, llegar hasta ese lugar para poder ver un resultado, para poder ver que su hijo fuera sanado, ¿cierto?, que lo trataran, para poder ver bien a su hijo. Y eso es, mi querido hermano, ¿cierto?, lo que hacen muchas veces los papás. Quizás cuántos de ustedes, ¿cierto?, han vivido situaciones, un hijo en adicción, un hijo, ¿cierto?, con problemas económicos, ya, un hijo con problemas matrimoniales quizás, y los papás de una u otra forma tratan de estar presentes en la vida de los hijos. Sabemos, ¿cierto?, de que cuando los niños son grandes y se van de la casa, ellos ya tienen su familia, su hogar o sus cosas, pero muchas veces los papás tratan de mostrar su amor y su preocupación al darle un consejo, al darle una ayuda, ¿cierto?, al tratar de estar presente para poder solucionar en parte quizás el problema que puedan estar viviendo o pasando sus hijos. Y los papás, mi hermano, cuando son pequeños los niños, cuando son jóvenes, cuando son adolescentes, cuando son adultos, el papá siempre va a ser papá. La mamá siempre va a ser mamá. Por más que el hijo esté en la casa y viva con ellos, o que el padre se vaya de la casa, el papá y la mamá siempre van a ser tu papá y van a ser tu mamá. El deber nuestro como hijos, ¿cierto?, es honrar y respetar a nuestros padres y velar por ellos, ¿cierto?, sobre todo en su vejez, cuando ya estén más ancianos. Y el deber del padre es siempre poder aconsejar y estar, ¿cierto?, ahí presente en la vida del hijo para poder darle un consejo de sabiduría, una instrucción. Como la palabra de Dios dice en el libro de Proverbios, ¿cierto? Hijo mío, ¿cierto?, escucha el consejo de tu padre, no deseche la enseñanza de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu vida, ¿cierto? Entonces, si usted lee el libro de Proverbios, habla mucho de esto. Pero en esta historia, ya en particular, nosotros vemos una situación. Vemos de que había una mujer que era cananea. En otra parte, ¿cierto?, de la Biblia dice que era sirofenicia. Esta mujer no pertenecía, esta mujer, al pueblo de Israel. Ella no conocía a Jehová, no conocía la adoración del pueblo de Israel, nunca había ido quizá a una sinagoga porque no estaba permitido para ella, pero ella había escuchado hablar, ¿cierto?, de Jesús. Había escuchado hablar de un profeta, de un hombre, ¿cierto?, un siervo de Dios que sanaba enfermos, echaba fuera demonios, ponía las manos sobre los enfermos, estos sanaban, y esto despertó en ella una fe. Despertó en ella, ¿cierto?, la seguridad de que este hombre, este varón, este profeta podía ayudar, ¿cierto?, a la necesidad que ella estaba pasando. Y cuán importante es, mi hermano, que nosotros demos testimonio a las otras personas de lo que hemos visto y lo que hemos vivido, para que despierte también esa fe en ellos, para que cuando ocurra una necesidad en sus vidas, ellos puedan recurrir al Señor. Por eso es importante contar y testificar lo que hemos visto y lo que hemos vivido. Los cananeos, mi hermano, eran personas
que eran vecinas del pueblo de Israel. Cuando Israel sale de Egipto y va a tomar posesión de la tierra de Canaán, ¿cierto? Los cananeos fueron esas personas que vivían ahí en esa tierra, en la tierra prometida, y ellos adoraban otros dioses, tenían otras creencias, tenían otras prácticas, tenían otras formas de vida. Y se caracterizaban históricamente los cananeos o la gente de otras naciones por ser enemigos del pueblo de Israel, pero acérrimos así, enemigos así, no transaban ellos. Ya eran enemigos, por así decirlo, entre naciones, ¿cierto? No se llevaban bien, tenían su distancia, tenían sus diferencias, eran enemigos. Los cananeos, como les dije, adoraban a otros dioses. Adoraban a Astarot, ¿cierto? Dagón y cuántos dioses ellos tenían. Ellos tenían otra adoración, tenían otras creencias. Pero esta mujer tenía una necesidad. Esta mujer tenía la necesidad de poder ver sana a su hija. Y quizás, mi hermano querido, la gente cuando está en el mundo puede que en su falta de creer en Dios recurra a muchos lugares, mi hermano, ¿ya? Puede ser que la gente cuando tiene una necesidad puede recurrir a un psicólogo, un psiquiatra, un médico, puede recurrir, ¿cierto? Hasta aún, mi hermano querido, hasta la brujería, para poder encontrar una solución para su problema, porque la gente que no tiene conocimiento de la palabra trata de buscar una solución, una respuesta a su necesidad. Y nosotros sabemos que solamente en Cristo nosotros encontramos una verdadera solución definitiva para nuestra vida. Entonces esta mujer, quizás lo más probable es que haya buscado una solución en diferentes lugares, como lo hace la gente hoy en día. La gente hoy en día, ¿cierto?, trata de buscar soluciones en diferentes lugares. Va a preguntar al médico, va a preguntar a diferentes partes a ver quién le puede ayudar. Pero nosotros tenemos a alguien, ¿cierto?, que es médico de médicos, doctor de doctores, que es Señor de señores, Rey de reyes, y en Cristo nosotros tenemos una solución. En Cristo está nuestra esperanza. Entonces esta mujer vino donde Cristo, ¿cierto?, cuando escuchó hablar del Señor, y dice que clamó delante del Señor. ¿Y qué es lo que es clamar, mi hermano querido? Clamar es más que simplemente decir: Señor, yo te pido que tú sanes a mi hija, te lo pido por favor. Clamar, mi hermano, la palabra clamar tiene la connotación de clamar. ¿Y usted sabe lo que es clamar? Es decir: Señor, por favor, ten misericordia de mí. Eso es clamar. Imagínese la situación, hermano, que usted está en su casa, sus hijos están durmiendo, sus hijos pequeños están en su casa durmiendo, y usted llega del trabajo, ¿cierto?, en su auto, y usted ve que su casa se está incendiando completamente. ¿Cuál sería su reacción? Usted le diría: vecino, por favor, ayúdenme a apagar este incendio, por favor, vecino. ¿Sería esa su reacción o no? Frente a esa necesidad. Clamar, mi hermano, es que si usted llega a su casa, ve que se están quemando y usted sabe que su familia está dentro, usted va a decir: por favor, vecinos, vengan a ayudarme, por favor, hay que rescatar a mi familia, por favor, ayúdenme. Eso es clamar. Cuando uno clama es porque uno realmente se da cuenta y dimensiona el grado de necesidad. Por eso, mi hermano querido, si tú estás clamando por un milagro, tú estás clamando por la salvación de tu familia, tú estás clamando por la salvación de tu esposo, tú estás clamando por la salvación de tus hijos. Tu clamor no puede ser un simplemente: Señor, oro por la salvación de mi familia. Tú eres soberano, Señor, tú salvas al que quiere, y el que tú quieres, ¿cierto?, lo condenas. Gracias, Señor, amén. Eso no es clamar, mi hermano querido. Eso no vendría a ser casi ni siquiera una oración, mi hermano querido. ¿Ya? Clamar, ¿cierto?, es ponerte de rodillas y empezar a clamarle al Señor en serio y decirle: Señor, por favor, yo quiero ver mi familia salva. Señor, por favor, yo quiero que tú toques a mi esposo. Mira, Señor, no me importa si mi esposo el medio que sea necesario para salvarlo, pero yo lo quiero ver adorando tu nombre. Yo no quiero que él vaya una eternidad sin ti. Yo no quiero que mi familia se condene en el infierno. Señor, toma los medios necesarios, pero salva a mi familia, Señor. No me importa, Señor, si ellos tengan que pasar procesos, problemas, situaciones, enfermedad. No me importa si tenga que ir a un hospital, pero que se salva, se salva. Eso es clamar. Y ese es mi clamor muchas veces por mi familia. Yo se lo digo. A mí, mi hermano querido, cuando mi mamá clamaba por mí, ¿cierto?
Mi mamá clamaba por mí y le decía al Señor en su oración: Señor, mira, lleva mi vida, Señor, que yo me muera pero que mi hijo se salve. Clamaba, oraba, ayunaba por mí, intercedía, iba a la iglesia, clamaba, hermano, pero quería ver una respuesta. Decía: Señor, yo ya no puedo vivir más, sálvalo, Señor, o si no yo me muero. Eso es clamar, mi hermano querido. Y Dios, mi hermano, cuando va a responder un clamor, muchas veces puede tomar aún situaciones muy difíciles para procesar a una persona, con tal que esa persona pueda ser salva y pueda conocer al Señor. Esta mujer clamaba, hermano, por misericordia. Y que se entienda bien, mi hermano, clamar no es exigirle a Dios. Clamar no es reclamarle a Dios. Clamar no es decir: Señor, a la cuenta de 3 tú vas a hacer un milagro en mi familia. 1, 2, 3, gracias, Señor. Eso no es clamar, no es decretar. Clamar no es eso. La mujer, mi hermano, clamaba por misericordia, porque ella entendía que ella no era merecedora. Ella entendía que no pertenecía al pueblo de Israel. Ella entendía que quizá en su vida, antes de tener un encuentro con Jesús, había adorado muchos dioses, había hecho muchas cosas malas, y ella no era digna, ¿cierto?, de estar ante el Señor. Ella entonces reconocía su necesidad, reconocía, ¿cierto?, que Jesús podía ayudarla, pero ella reconocía su condición. Y ella no le dijo: Señor, voy a decretar un milagro de sanidad para mi hijo. No. Ella le pidió, ¿cierto?, con humildad: Señor, por favor, ayúdame, ten misericordia de mí. Y eso es lo que usted tiene que hacer cuando clame al Señor. Tiene que clamar por misericordia, porque Dios no se mueve si es que nosotros decretamos, o si es que nosotros obligamos a Dios a hacer algo, o si le contamos 3 al Señor para que haga un milagro, ¿cierto? Por más que usted declare, si no es la voluntad del Señor, no va a pasar nada. Por eso usted tiene que clamar a la misericordia del Señor. Dice la palabra que cuando Cristo fue movido a misericordia, tuvo compasión de la gente, y eso lo llevó a efectuar los milagros, a multiplicar el pan, poner las manos sobre los enfermos, cuando fue movido a misericordia. Entonces nosotros clamamos al Señor y clamamos su misericordia. Señor, obra en mi familia, obra en mi hogar, obra en esta situación, obra en esta enfermedad, obra en este problema, obra, Señor, te lo pedimos por misericordia. Por favor, Señor, toma dominio de esto, toma dominio, control de esta situación y haz un milagro. Dios mío, tú puedes, tú eres todopoderoso. Y obviamente usted tiene que clamar con fe. Si no tiene fe, mi hermano, no va a haber una respuesta certera del Señor. Usted tiene que creer que Dios existe en primer lugar, obviamente, y creer de que Él es poderoso para responder su petición. Entonces usted tiene que clamar al Señor con fe en su misericordia. ¿Cuál era la situación, mi hermano? La hija de esta mujer estaba siendo atormentada por un demonio. ¿Quiénes son los demonios? Los demonios son ángeles caídos que se rebelaron junto con Satanás, ¿cierto?, antes de la creación del mundo. Dice la Biblia de que Dios, ¿cierto?, creó sus ángeles. Dentro de los ángeles había hecho un querubín muy hermoso. Este querubín, por tener un concepto más alto de sí mismo, al mirar su hermosura, quiso ser adorado como Dios. Empezó una rebelión en los cielos, ¿cierto? Esto la palabra lo enseña en el libro de Isaías y en el libro de Ezequiel. Y dice de que va y induce la tercera parte de los ángeles, y al final se rebelan contra Dios y Dios lo expulsa del tercer cielo. Y ahora estos ángeles quedan vagando, ¿cierto?, en el segundo cielo, en el primer cielo, y algunos de estos ángeles también están, ¿cierto?, en prisiones de oscuridad en el infierno. Entonces, los demonios son ángeles caídos que se rebelaron con Satanás, y estos ángeles caídos o estos demonios tienen el poder de atormentar a las personas, tienen el poder de poseer a una persona, tienen el poder, ¿cierto?, de producir enfermedades. Por ejemplo, la palabra de Dios dice, ¿cierto?, de que había una mujer encorvada por un espíritu de enfermedad. Estos demonios tienen el poder de producir la ceguera, la mudez, la sordera también. En algunos casos, no siempre, pero en algunos casos es por posesión demoníaca. Tienen también, ¿cierto?, los demonios el poder de provocar todas estas enfermedades. Pero para que un demonio entre en una persona, ¿cierto?, no es que un día Satanás va a decir: bueno, a ver, hoy día me desperté con ganas de molestar a mi hermana, ¿cierto?, y voy a entrar en su vida para atormentarla. No, Satanás no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque
Porque la palabra de Dios en Primera de Juan capítulo 5 dice de que los hijos de Dios, el mundo entero está gobernado por el maligno. Pero el maligno no toca a los hijos de Dios. Pero si usted empieza a cometer pecado, empieza a hacer lo malo delante del Señor, a desobedecer la palabra, a practicar el ocultismo, quizá la brujería, la hechicería, el horóscopo, a ver cómo vea este año 2025, y empieza a meterse en esas cosas raras, empieza a consumir drogas. Todas esas cosas son puertas que la gente le abre al enemigo y le da un terreno al enemigo para que el enemigo pueda empezar a atormentarlo y pueda empezar a molestar en su vida. Pero si usted está en plena comunión con Dios, si usted está orando todos los días, leyendo la Biblia todos los días, viviendo en santidad, el enemigo no le puede tocar. No le puede tocar el enemigo. ¿Por qué? Porque Dios le protege y Dios le cubre. Recuerda el caso de Job, mi hermano querido. Dice la Biblia de que Job era un hombre justo como ningún otro en aquella tierra. Y cierto, un día se presentan los ángeles delante del Señor y también se presenta el enemigo. Y le dice el Señor: ¿no has considerado a mi siervo Job? Sí, le dice, pero es que tú lo tienes cubierto, protegido, guardado, y nada malo le puede pasar porque tú lo tienes cubierto. Y Dios, mi hermano, por un trato especial con Job, le dio un permiso a Satanás para que lo pudiera atormentar. ¿Qué provocó Satanás en la vida de Job? Provocó enfermedades, problemas económicos, problemas familiares y todas esas cosas. Pero fue porque Dios le dio una autorización especial, ¿cierto?, al enemigo para que pudiera probar a Job. Entonces, mi hermano querido, nosotros estamos como hijos de Dios cubiertos por el Señor, protegidos bajo la mano del Señor. El enemigo, mi hermano, no nos puede tocar, no nos puede hacer daño. Dios nos guarda, nos cuida, nos protege. Pero si uno abre estos terrenos legales, el enemigo sí tiene autoridad para poder molestarlo a uno. Bien, a todo esto, Jesús en la gran comisión nos dio el poder, mi hermano, de echar fuera demonios. Jesucristo dijo: en mi nombre, ¿cierto?, pondrán las manos sobre los enfermos, sanarán, hablarán nuevas lenguas y echarán fuera demonios en mi nombre. El poder, mi hermano, no está en su nombre o en su vida. El poder está en Jesucristo. Y Jesucristo, ¿cierto?, en su nombre, porque su nombre es sobre todo nombre, y su nombre fue exaltado hasta lo sumo, ¿cierto? Y toda rodilla se doblará ante el nombre de Jesucristo. En el nombre de Cristo uno puede echar fuera demonios. En el nombre de Cristo, mi hermano, uno puede echar fuera demonios. Si esta situación se presentara alguna vez, debemos tener la seguridad, la certeza que en el nombre de Cristo los demonios deben obedecer y deben irse. Pero para poder echar fuera demonios, también Cristo puso, ¿cierto?, cómo debían estar sus discípulos preparados. Debían, ¿cierto?, estar en oración y en ayuno para poder tener unción, autoridad espiritual, para colocar las manos, ¿cierto?, y que ocurran los milagros, las sanidades en el nombre de Cristo. La pregunta es: ¿estamos preparándonos en oración, en ayuno, en lectura de la palabra, en búsqueda del Señor? Por si ocurriera esta situación, debemos estar preparados para colocar las manos y que ocurra, ¿cierto?, los milagros. Para echar fuera demonios, como le dije, hay que estar preparado en oración, en ayuno, ¿cierto? Y también, mi hermano, viviendo en santidad. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, usted va a colocar las manos estando en pecado, ¿cierto?, va a decir: espíritu inmundo, sal fuera, Satanás, te echo fuera, demonio inmundo, en el nombre de Cristo, ¿cierto? Y el demonio va a decirle, como le dijo a los que estaban tratando de echarlo fuera, en el nombre de Cristo y en el nombre de Pablo, va a decir: bueno, a Jesús conozco, a Pablo, yo sé también quién es Pablo, ¿y tú quién eres? Ni Santa Isabel te conoce, le va a decir. ¿Sí o no? Va a decirle: ¿tú quién eres? No te conozco. A Jesús conozco, a Pablo conozco, la Biblia conozco, pero ¿tú quién eres? Entonces, mi hermano, uno debe procurar ser conocido por el Señor. Cuando los discípulos, los 70, fueron a echar fuera demonios, ¿cierto?, y después llegaron y le contaron las noticias a Jesús y le dijeron: Señor, mira, en tu nombre se nos sujetan los demonios y todo el tema. Jesús le dijo: miren, no se alegren por esto, sino alégrense porque sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Debemos procurar ser conocidos por Dios, ¿cierto?, para que Dios pueda también usar nuestra vida. Amén. Cuando esta mujer, mi hermano, llega donde Jesús y empieza a clamar y todo el tema, ¿cierto?, al principio Jesús no le dice ni una palabra. Jesús guarda completo silencio. No le dice ni una palabra, ¿cierto? La mujer clamaba y clamaba y clamaba y Jesús callado solamente.
Sus discípulos, ¿cierto? Parece que estaban un poco incómodos. Bueno, y a los discípulos como que siempre les incomodaban las multitudes. Cuando, por ejemplo, estaban los 5.000, ¿cierto?, que necesitaban alimentarse, el Señor le dice, los discípulos le dicen: Señor, despídelos porque necesitan ir a comer. Ellos no querían hacerse cargo del problema. Y cuando esta mujer estaba clamando detrás de ellos, los discípulos igual le dijeron: Señor, despídela para que no siga hablando, no siga gritando detrás de nosotros. Bueno, a lo que esta mujer, ¿cierto?, se presenta donde Cristo, llega donde el Señor, y el Señor le dice: mira, yo he sido enviado primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando Cristo vino, mi hermano, el Señor no anduvo predicando en todo el mundo, aunque a nosotros nos dio la comisión de poder predicar la palabra a todas las naciones. El Señor, cuando vino exclusivamente a su pueblo. La Biblia dice, Juan capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Cristo vino con el propósito de salvar a su pueblo, ¿cierto? Pero su pueblo le rechazó. Y Cristo, ¿cierto?, primeramente el evangelio se lo predicó a las ovejas perdidas de Israel. El plan del Señor es universal, pero debía empezar por algún lugar. Y es como cuando Cristo nos da la gran comisión a nosotros. Dice: vayan y prediquen el evangelio. ¿Dónde, Señor? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Para cumplir la gran comisión debe comenzar por un lugar. Debe comenzar por tu Jerusalén, ¿cierto? Si uno quiere predicar, debe comenzar en una parte, tu Jerusalén, tu ciudad, donde tú estás. Después, ¿cierto?, tu región, después tu país y después internacionalmente. Pero para predicar debes comenzar por un lugar, por lo que tú tienes cerca, ¿ya? Entonces Jesús le dice: mira, he sido enviado primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y también el Señor le dice: mira, no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. ¡Oh! Imagínense que el Señor nos dijera eso a nosotros, ¿sí o no? Jorge, no está bien tomar el pan de mis hijos y dárselo a los perritos. Uno, mi hermano, si uno fuera orgulloso, ¿ya? Si uno fuera orgulloso y tuviera un ego así súper grande, uno diría: el Señor me insultó, el Señor hirió mis sentimientos, yo me voy de la iglesia. No quiero nada más saber con Jesús porque el Señor me trató de perro, ¿cierto? Diría un cristiano sensible, ¿cierto? Pero el Señor lo que estaba tratando de decir era lo siguiente, escúcheme bien. Los judíos, mi hermano, trataban a la gente de otras naciones como perros, como cerdos. Los judíos, mi hermano, tenían un concepto sumamente mal de las personas de otras naciones, por no ocupar otro término, ¿ya? Pero cuando Jesús ocupa el término perrillos, no se refiere, mi hermano, a un perro salvaje, a una hiena que andaba ahí procurando morder a la gente, porque ese era el término que ocupaban los judíos para los gentiles, ¿cierto? Como perros salvajes, como hienas, poco menos. El Señor ocupa el término un perrillo. ¿Y qué es lo que es un perrillo? Un perrillo, mi hermano, es una mascota de casa. Un perrillo es como si yo le dijera tener a mi Mila, ¿cierto? Y usted sabe, mi hermano querido, de que para mí, ¿cierto?, que yo tengo mi mascota, para mí hay perros y hay perros. Y mi Mila, ¿cierto?, no es un perro nomás, ¿cierto? Mi Mila es como mi hija. Mi Mila duerme conmigo, sale conmigo, va en la micro conmigo, anda conmigo. De hecho, anoche me acompañó al trabajo, mi hermano, ¿cierto? Entonces, la Mila es como una hija, ¿cierto? Y los perritos, ¿cierto?, las mascotas, para los que tienen animales, ¿cierto?, vienen a ser parte de su familia, ¿ya? Entonces Jesús quiso decirle esto, y quizás en cierta manera para probar el corazón de ella, mi hermano. Porque ¿cómo se siente nuestro corazón cuando muchas veces nosotros clamamos al Señor por una respuesta y Dios no nos responde? O cuando clamamos al Señor y parece como que el Señor estuviera indiferente, ¿cierto? Como que el Señor guarda silencio y no nos contesta lo que nosotros queremos al tiro, ¿cierto? ¿Cómo nos sentimos nosotros? Nos sentimos quizás muchas veces que Dios no nos escucha, cuestionamos las cosas, pero el silencio de Dios, mi hermano, es para probar nuestra fe. Hay una alabanza que dice, ¿cierto?, que cuando Dios no está hablando es porque Él está trabajando. Entonces, mi hermano, el que tú clames al Señor y Dios no te responda al tiro, ¿cierto?, es porque Dios tiene también un tiempo para tu respuesta. La respuesta del Señor siempre llega a tiempo.
Cuando fueron, ¿cierto?, a ver a Jesús para que fuera a visitar a Lázaro, el Señor vino 4 días después. ¿Por qué si el Señor podía haber viajado en el mismo día? Pero el tiempo de Dios es perfecto, porque Cristo, mientras más pasó el tiempo, más se iba a glorificar. Entonces, mi hermano querido, Dios va a responder a su tiempo, en su voluntad, claro que sí. Y aún, mi hermano, cuando Dios dice que no a algunas de nuestras oraciones, es porque Dios tiene un plan mejor para nosotros, aunque nosotros no lo entendamos en ese momento. ¿Cuál fue la actitud de la mujer? La mujer, mi hermano querido, no se ofendió, ¿cierto? No se ofendió, no se dio por herida, no se enojó, no respondió mal, sino que la mujer solamente clamó misericordia. Y ocupó lo mismo que Cristo le dijo, ¿cierto? Para poder, por así decirlo, contestar. Le dijo: Señor, pero mira, aún, Señor, los perritos, ¿cierto?, comen de la mesa de sus amos. Y usted sabe que esto es verdad, ¿sí o no? Los que tenemos mascota, mi hermano, nos sentamos a la mesa. ¿Y qué es lo primero que nosotros vemos ahí en las piernas? La carita ahí, ¿cierto? El perrito ahí pone la carita ahí para que le den su pedacito de pan, su carnecita y todo el tema, ¿cierto? Entonces la mujer dijo: Señor, pero mira, aún los perritos. Quizás lo que le trató de decir, quizás, Señor, mira, yo no soy una hija de Israel que merezca estar sentada a la mesa. Y quizás para muchos de los israelitas yo soy como un perro simplemente. Pero, Señor, yo pongo mi carita ahí esperando misericordia para que tú obres, Señor, en mi hija. Y eso, mi hermano, movió al Señor a hacer el milagro. Jesús reconoció la fe de ella y le dijo: oh mujer, grande es tu fe. Curiosamente, mi hermano, Jesús a ningún judío en el Nuevo Testamento le dijo: oh judío, grande es tu fe. A ninguno. De hecho, el Señor elogia la fe de los gentiles. Y el Señor dice, ¿cierto?, cuando venga el reino de los cielos, ¿cierto?, muchos se sentarán en el reino de los cielos con Abraham, Isaac y Jacob, y los hijos del reino, los judíos, serán echados fuera por su incredulidad. El Señor a todos los gentiles que se acercaron por un milagro le dijo: grande es tu fe. Al centurión: Señor, sana a mi hijo. Grande es tu fe. A esta mujer: grande es tu fe. Entonces, mi hermano querido, debemos tener fe. La fe produjo un milagro de sanidad. Jesús, ¿cierto?, obró en la vida de esta mujer. Y algo interesante, que el Señor no necesitó ir a la casa de la mujer. Simplemente le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieras. Y dice que la hija fue sanada en aquel momento. Esto nos habla, mi hermano, del poder sobrenatural que tiene el Señor. Este poder, mi hermano, la omnipotencia de Dios, esto es un atributo del Señor, que Dios todo lo puede, ¿cierto? Para Él no hay la palabra imposible. El Señor todo lo puede hacer. Cuando es su voluntad, todo lo puede hacer. El Señor no necesitó ir allá, no necesitó llevarle un paño para ungirla. Solamente el Señor dijo: hágase como tú quieres, y el milagro fue hecho. Dio una orden al demonio y el demonio ya no podía seguir atormentando, ¿cierto?, a la vida de esta joven. Mi hermano querido, cuando Jesús guarda silencio, cuando Dios guarda silencio, cuando nosotros clamamos al Señor, muchas veces a nosotros nos parece como si el Señor estuviera siendo indiferente con nosotros, a nuestra situación. Pero recuerde siempre, mi hermano querido, que cuando Dios guarda silencio es porque Él está obrando y Él necesita probar su fe. Y de hecho, mi hermano, cuando nosotros pasamos por situaciones difíciles en la vida, el Señor, ¿qué es lo que nos dice? Guarda silencio ante Jehová, confía en Él y Él hará. A nosotros el Señor nos pide que guardemos silencio muchas veces. ¿Sabe por qué? Porque cuando estamos en la prueba y clamamos al Señor por una respuesta y vemos que no llega la respuesta de inmediato, empezamos a perder la fe. Nos empieza a pasar como a Pedro, ¿cierto?, en las olas del mar, y empezamos a hundirnos al ver las circunstancias. Por eso también, trayendo a la memoria, ¿cierto?, una historia del Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel iba a tomar la ciudad de Jericó y debían dar la vuelta, ¿cierto?, a la ciudad, ¿qué es lo que Dios le mandó a Josué que hicieran? Le dijo: den vuelta a la ciudad, ¿pero en qué cosa? En silencio. En silencio, mi hermano. ¿Por qué? Porque si ellos daban las vueltas como estaban dando la vuelta en el desierto, murmurando, no iban a caer nunca las murallas, hermano querido. Pero si ellos daban las vueltas en silencio,
y confiando en Dios, esas murallas van a caer. Cuando estés pasando un proceso, mi hermano, una situación difícil, una enfermedad, problema económico, lo que sea, que de tu palabra salga una palabra de fe, una palabra de confianza, una palabra, cierto, Señor, mira, yo no sé cómo tú vas a hacer esto, pero confío en ti, que tú lo harás, Señor, que tú obrarás en este problema, en esta situación, en esta enfermedad. Tú vas a obrar, Señor, yo confío y espero en ti. Y ahí usted guarda silencio delante del Señor. Y cuando venga a presentarse de nuevo donde el Señor, le dice: Señor, esto está en tus manos, tú obrarás simplemente. No sé cómo, Señor, no sé qué respuesta será, pero descanso en ti. Y ahí Dios se glorifica, ¿ya? Bien, mi hermano querido, esta es la enseñanza del día de hoy. Vamos a orar para poder entregar esta enseñanza en las manos del Señor. Padre, te damos gracias, Dios, Padre, por esta historia, Señor, que nos muestra la fe de esta mujer cananea, Señor. Amado Dios, era una mujer que quizás, Señor, no tenía todo el conocimiento de la verdad del Evangelio, pero un día, Dios mío, escuchó hablar de ti, Señor, y se despertó una fe en su corazón y quiso acercarse a tu presencia y clamar por un milagro, una sanidad. Amado Dios, y trayendo esta palabra para nuestro tiempo, Señor, esta es la situación que viven muchas personas hoy en día, que no tienen un conocimiento certero de ti. Quizás no nacieron en una familia cristiana, o quizás nunca han oído más allá, Señor, de que tú eres Jesús y que tú eres Dios y que tú puedes hacerlo todo, Señor. Padre Santo, pero oramos, Padre, para que estas personas en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, cuando tengan una necesidad, Señor, puedan recurrir al lugar correcto, puedan recurrir a tu presencia, a tus plantas, Señor, no para exigir, no para aprobar, no para reclamar, sino en una actitud de humildad, Señor, solamente a clamar por un milagro. Y sabemos que tu palabra declara, Señor, que el que a ti viene tú no le echas fuera, Dios mío. Tu palabra declara, Señor, que si pedimos algo conforme a tu voluntad, tú nos oirás, Señor. Tu palabra declara, Dios mío, que todo lo que pidiéramos al Padre en tu nombre, Jesús, tú lo harías, Señor, en tu plan, en tu propósito. Y aún las situaciones difíciles que vivimos, Señor, tu palabra declara que a tus hijos todas las cosas les redundarán para bien, Señor. Oramos, Padre, por nuestros vecinos. Permite, Dios mío, aún situaciones en sus vidas, Señor, Padre, para que ellos te conozcan y entreguen su vida, su corazón a ti, así como lo hiciste con nuestro vecino, Señor, amado Dios, que tuviste que valerte de una cama de un hospital para salvarlo, pero hoy en día ese hombre, Señor, tiene salvación en su vida. Así, Dios mío, te pedimos, obra en las necesidades, Padre. La necesidad más grande que tiene este mundo, Señor, va más allá de una necesidad física, Señor. La necesidad más grande es poder conocerte, Señor, poder recibir sanidad espiritual, sanidad de sus pecados, sanidad, Señor, amado Dios, de su alma. Esa es la necesidad más grande que tiene el hombre, el ser humano, el poder ser lavado, limpiado, perdonado, sanado espiritualmente para poder vivir una eternidad contigo, Señor. Padre, sabemos que la sanidad física solamente durará, amado Dios, hasta que partamos de este escenario de la vida, amado Dios, pero hay una sanidad mayor, Señor. Úsanos, Dios mío, Padre, para poder proclamar este evangelio, para poder anunciar a otros, Señor, de que tú eres el médico eterno, el Rey de reyes y Señor de señores. En el nombre de Jesús pedimos todo, Señor. Amén y amén.